para mí un honor presentar a un compañero y amigo, actualmente profesor en la Universidad de Granada, pero que no hace muchos años era también profesor en un instituto de bachillerato, y una persona que tiene trabajado muchísimo en temas de popularización, donde nos conocimos hace ya un montón de años. Tiene también colaborado directamente con la otra gran actividad de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. En este caso es la revista Suma, de la que fue el primer director. Fue director también de la revista Epsilon, actualmente también de otra revista matemática muy conocida, y a través, supongo que muchos de vosotros lo conocéis por las conferencias, por otros trabajos publicados y sobre diversos temas, pero especialmente interesante su conocimiento sobre la relación entre matemáticas y cultura a partir de sus estudios de las matemáticas ocultas que él supo encontrar en la Alhambra de Granada. Sin más, me parece más interesante lo que os vaya a decir Rafael, que bueno, muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de estas JAEM por haberme pedido que haga esta conferencia inaugural. Realmente es un honor para mí, es un honor muy grande para mí el estar en este momento aquí, y se lo quiero agradecer. Yo cuando me lo pidieron, pues les mandé un mail diciendo, seguro que soy yo. Vamos a ver, hay un Pérez Gómez Venceslao de Radio 5, a lo mejor les suena. No, me decían, no. Hay un Pérez Gómez que se dedica a temas de enseñanza y aprendizaje en general, que ha publicado muchísimos libros en teoría del conocimiento y tal, será. No. Es que hay muchos Pérez Gómez, y yo me sentía muy honrado con estar hoy aquí, ¿no? Claro, no me extraña que haya tantos, porque tenemos el apellido más antiguo de la historia de la humanidad, ¿no? Que se decía, si Gómez de esta fruta perecerá. Bueno, sin más, agradecer a Luis la presentación como compañero y amigo. Y son palabras las que ha dicho de cariño hacia mí, que yo agradezco de todo corazón. Vamos a comenzar la conferencia que yo le llamé Matemáticas en la tercera cultura, que la he preparado especialmente para todos vosotros, mis compañeros y compañeras en la profesión de profesor de matemáticas, esa profesión que nos entusiasma a todos. Hace ya unos años se podrían encontrar en pizarras de distintas clases que se les preguntaba a los alumnos lo siguiente: Juanito, si el conjunto A está formado por A, B y C y el B por A, U, V, Z, ¿cuál será el cardinal de A unión B? Y entonces Juanito decía, pues 3 más 4, y se le corregía rápidamente, no, 3 más 3. Hombre, ¿no te das cuenta de que hay un elemento común en la intersección? Y Juanito pensaba, no, pero pues si yo tengo 3 pesetas y 4 pesetas, pues al final tengo 7 pesetas. ¿Qué rollos de intersecciones y de cardinales y de historias me están a mí contando, no? Y entonces Juanito aquello no lo entendía muy bien. Y estaba ahí aburrido, el pobre, lo ven ahí al fondo, totalmente aburrido. Y se dedicaba en clase de matemática a mandarle mensaje a María, que la tenía delante, en un código que ellos tenían
a medias. Y entonces en ese código le decía, qué tío más peñazo, estoy deseando que acabe la clase. El código era un código de sustitución sencilla, en donde cada letra del abecedario lo sustituía por otra, variada convenientemente, como tenéis ahí debajo, ¿verdad? La A por la M, la B por la F, y así se mandaban sus mensajes ellos dos. Y María le contestaba otro mensaje, totalmente codificado, a Juanito. Y el código de María era un poco más complejo, porque utilizaba una sustitución múltiple con una palabra clave. La palabra clave era guapo. Entonces decía, yo también estoy harta, y ese código funcionaba de otra manera. Sacamos la pizarra de la clase y el código funciona así. Fijaos, hago el primer cambio. La I de yo, en el código de alfabeto, pues sería la A28, ¿lo veis? La G de guapo en el código sería el 8. 28 y 8, 36. El 36 se corresponde con ¿quién? Está por ahí, con la F. Luego, lógicamente, pues aparece en la codificación una F. ¿Entendéis el código? Entonces, de esta manera, Juanito aprendió a sumar. Pasaba de la unión B, ¿verdad? Y de la conmutatividad a la asociatividad, pero a base de mandar mensaje a María, aprendió a sumar perfectamente. Esto le interesaba, a lo demás no. Juanito creció y se hizo de BUP. Y entonces, otra vez en clase, en un día como hoy, y el profesor, problema. Si un tren sale de Madrid hacia Bilbao a las 7:32 horas, a 90 kilómetros hora, y otro de Bilbao a Madrid 3 minutos antes, y a la misma velocidad, teniendo en cuenta que el primero hace 183 paradas de 10 minutos y el otro no, ¿a qué hora se encontrarán? Bueno, no, Juanito seguía totalmente horrorizado. Aquello no le interesaba, porque en su cabeza estaba la solución, que era bien distinta. Claro, entre todos lo conseguimos y Juanito se hizo de letras. Bien, pues hay muchísimos Juanitos, ¿verdad? Quizá demasiados. Fijaos, vamos a poner un poco la situación actual. Y yo la arranco ahí. Este es un cuadro muy bonito de Rafael, que se llama La Academia de Atenas. Y lo he traído para poder hablar de lo que se llamó la primera cultura o Renacimiento, en donde se vuelve al mundo clásico y se hace todo un análisis de la situación y de vuelta a lo clásico. Y fijaos que en este cuadro incluso se identifican personajes como Platón con Leonardo, o como Euclides con Bramante, que en aquel momento estaba construyendo la Catedral de Roma, ¿no? Claro, podría muy bien haber puesto Rafael en este cuadro junto a Pitágoras, a Teano, ¿verdad? Pero, bueno, la coeducación aún no se llevaba y se quedó solo en hombres, pero había unas matemáticas espléndidas en el mundo clásico de Grecia, y Teano era la mujer de Pitágoras, que incluso dirigió la escuela pitagórica, igual que Pitágoras, y es una perfecta desconocida, ¿no? Bueno, la primera cultura o Renacimiento, ya sabéis absolutamente todo lo que sucedió en ella. La persona era el centro de interés de todos los estudios y el mundo giraba alrededor de esta persona. Se retoma la ciencia, se retoma el arte, y unidos, las personas que se distinguen en esta época, bueno, pues no hay nada que pensar en un Leonardo, está todo dicho, ¿no? Eran todoterrenos, absolutamente 4x4, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Pero pasamos al siglo XVIII rápidamente. Ese siglo XVIII tiene otra gran explosión cultural y es el llamado siglo de la razón, siglo de las luces
o la ilustración. Es la segunda cultura en donde la ciencia cobra fuerza de nuevo y se aleja de todas las supercherías de carácter religioso y cobra independencia. La naturaleza, la vida, el mundo se interpreta en clave científica al margen de creencias religiosas que estaban obstaculizando el progreso. El científico cobra un papel importante en la sociedad y se entiende como una persona tan culta, tan interesante como un literato, que era quien hasta ese momento había llevado la voz cantante. Uno era culto, sí, sabía leer a los clásicos en latín, en un contexto al margen de la ciencia, pero no era culto por saber ciencia. En este momento la ciencia cobra fuerza y se crea esa segunda cultura en donde de nuevo vuelven a conjuntarse ciencias y letras. Y estamos a las puertas del nuevo siglo, sobra que entremos en lo del 2000, que ya saben, el 2001, pero es cierto que estamos a la entrada del 21 y en este momento hay una cultura emergente que es la llamada tercera cultura. Hay un libro precioso que yo recomiendo, se llama así, La tercera cultura, en la colección Metatemas de Tusquets. Las citas que saco a continuación están sacadas de este libro para dar un poco las claves que caracterizan esa tercera cultura. Hay un Nobel británico, pionero en temas de trasplantes y demás, bueno, no exactamente trasplantes, pero sí en cuanto a aceptación de órganos y tal, que dice que no es justo que un científico que conozca poco el arte y la música sea considerado entre la gente de letras como un imbécil y un filisteo, mientras que ellos no se sienten en absoluto obligados a conocer la ciencia para considerarse cultos. Es una primera reflexión interesante. Una segunda, de Gentman, por desgracia en el terreno de las artes y las humanidades, y hasta puede que en el de las ciencias sociales, haya gente que presume de saber muy poco de ciencia, tecnología o matemáticas. En cambio, uno se encuentra de vez en cuando con científicos que no han leído a Shakespeare, pero nunca se encontrará a uno que se vanaglorie de ello. Esto es importante, esto es muy importante. Bueno, la realidad es que cada vez somos más conscientes de nuestras limitaciones, pero también el resto del mundo es más consciente de las limitaciones que tiene sin un conocimiento profundo de la ciencia, la tecnología y las matemáticas que en estos momentos se está desarrollando. Pero una cosa característica del momento actual se refleja muy bien en esta cita de Daniel Hillis. Ahora hay gente que se da cuenta de que su vida ha cambiado por completo como resultado de un cúmulo de cosas que no entiende. Esto es una auténtica realidad. Está funcionando un mundo alrededor de todos nosotros y hay muchísima gente que no entiende absolutamente nada. Y las matemáticas tienen un papel importante en toda esa comprensión de ese mundo que nos rodea. La educación a través de las matemáticas puede ayudar a que esto no suceda y ahora hablaremos un poco de ello. El problema que sucede para que las cosas no entiendan, para que las personas no entiendan las cosas que suceden a su alrededor, es que ha habido un momento en esta cultura emergente en la que estamos llamada tercera cultura, en donde se da la convergencia de tecnologías. Hay un momento en donde coincide la informática, las telecomunicaciones, el mundo de los audiovisuales, todo eso converge rápidamente y hace una gran explosión que dispara la información disponible para cualquier persona. Entonces hay una cantidad de información tan grande que es difícil de asimilar y por otro lado de un contenido muy técnico, muy técnico.
Y ahí empiezan los problemas, muchos problemas, porque gente que no sabe qué pasa a su alrededor se queda con los ojos a cuadros, porque hay mensajes que no entienden. Hay personas que reciben información en casa sobre electrodomésticos que utilizan a diario. Cómprese esa lavadora, ¿no? Es una lavadora individualizada mediante FTSE Control. Estamos hablando de lógica FTSE, estamos hablando de inteligencia artificial. Y esto está en las casas. Esta es una lavadora que en el momento en que uno la conecta, pues si yo me equivoco y le pongo un programa de lavado que no corresponde, automáticamente me corrige. Porque hace un pretest a la cantidad de ropa, a la suciedad de esa ropa, y si no corresponde con la orden de programa que yo le he dado, automáticamente lo rectifica y coloca menos agua o menos revoluciones para hacer el centrifugado. Esto está en las casas, en lógica FTSE. Es una lógica tremendamente interesante que se mueve en espacios de posibilidades que no de probabilidades. Es muy interesante entrar en todos estos terrenos que están en la calle y que la gente normalmente no entiende. El soporte matemático es obvio. O simplemente tomar en la mano un producto en un hiper y observar cómo al pasar por la caja ese producto no se teclea absolutamente precio ni nada, sino que se lee y no se sabe qué hay debajo. Y lo que hay debajo es muy sencillo, es simplemente un pequeño algoritmo en donde se suman los pares, por ejemplo, si es el código EAN como este, se suman los impares se multiplican por 3, a ese resultado se le suma la suma de los pares, se halla la diferencia hasta 100 y aparece un dígito de control que es el 5. De esa manera no hay confusión posible en algún error en el código, ya sea por pérdida de información o de otro tipo, porque siempre hay un testeo para que efectivamente la base de datos que hay debajo de eso que identifica el producto se realicen las operaciones pertinentes acto seguido. Todo esto a diario lo están haciendo cientos de miles de personas y no saben que es algo tan sencillo como eso lo que hay debajo. Bueno, esta es mi cuenta corriente, soy profesor, se admiten donativos, ya saben que andamos cortos de sueldo, pueden tomar nota. Bien, cuando yo veo esto, me siento como un ciudadano en un espacio 20-dimensional, porque yo allí ya no soy Pérez Gómez, yo allí soy el ciudadano 20310007, etcétera, etcétera. 20 dígitos que nos identifican a todos nosotros. Hay una primera parte, que son los 8 primeros dígitos, que convenientemente multiplicados por unos pesos, 6, 3, 7, 9, 10, etcétera, dan un número, 75, y se hace el resto con la división por 11. Esto lo hacen todas las cajas confederadas, Lo digo por si quieren probar con su libreta de la Caixa Ourense, seguro que funcionará. Y ese resto, a su vez, se vuelve a restar de 11. Aparece un dígito que es 2, y ese 2 es el primer dígito de control. Pero con los otros 8 del final, que es el propio número de cuenta, hace otro tanto de lo mismo. Vuelve a hacer ese algoritmo, vuelve a dividir entre 11, aparece un resto, que en este caso es 1, y se resta de 11. 11 menos 1, 10. Claro, como se trata de un solo dígito, se toma el criterio de tomar el 1. Y ese 1 es el segundo dígito de control. Estén tranquilos, cuando les tecleen su cuenta en el banco, probablemente no se equivocarán e ingresarán su dinero a otra persona, porque hay controles para evitar que eso suceda. Pero controles muy sencillos de explicar a las personas y que las personas no entienden. No todas las cosas son tan fáciles. Bueno, hay mensajes ocultos, esto también está hecho con mis tarjetas de crédito, y los bancos se las saben todas y nos lo hacen tan agradable que las tarjetas y las cartillas están con proporciones áureas,
para que no la rechacemos, sino que no sea un objeto de interés. Lo del áureo no tiene segundas, porque estas están vacías, no hay nada. Pero fíjense qué bonito de poner un teorema en clase, ¿no? El teorema que precisamente caracteriza los rectángulos áureos, trazando lo que se llama el rectángulo recíproco, ¿no? Un rectángulo horizontal, que es la visa, uno vertical, que es la maestro, diagonal de la cartilla de ahorros que está debajo, perpendicular a la diagonal desde una esquina, y donde corta aparece el rectángulo recíproco, que lógicamente es áureo. Es muy bonito, ¿no? Bueno, esto lo utilizan, lo saben todo, esta gente lo sabe todo. Pero fijaos, porque es que después hay otras cosas que están funcionando y que ya no son tan fáciles de explicar como las que acabo de hacer, ¿no? Y esta es una reflexión muy bonita, porque me sirve para llegar a poner de manifiesto algunas veces cosas que hacemos y que no se pueden explicar claramente, ¿no? No todo tiene esa utilidad inmediata, ¿no? Y a veces los matemáticos profesionales hacemos cosas que, bueno, decimos, yo me lo paso bien haciendo, mira, saqué un teorema, me sirve para mi ridiculum vitae, y por lo tanto, pues esto va bien, no sé si servirá para algo más, algunos tramos pueden caer alguna vez, ¿no? Pues bien, esto es lo de menos. Estoy diciendo esto porque hay una persona que era uno de los de la explosión del siglo XVIII, ¿no? El amigo Euler, que generaliza el teorema de Fermat, y lo generaliza de la manera que lo estamos viendo ahí, a exponentes no primos. M divide a A elevado a phi de m menos 1, si m y a son coprimos. Y entonces phi de m es la función de Euler que asigna al número m, el número de números primos con m que hay desde 1 hasta m menos 1. Claro, si m es primo, el phi de m coincide con el número de números que hay hasta llegar a m, ¿no? Con m menos 1. Y se tiene el teorema de Fermat, ¿no es eso? Bien, esto es muy sencillo, esto lo hace Euler en el siglo XVIII. Y resulta que ahora hay toda una serie de telecomunicaciones que empiezan a encriptarse, empiezan a mandarse mensajes a través de la red, que sabéis que es totalmente accesible, salvo que se hagan claves de encriptación. Y aparece un sistema muy fuerte que no han conseguido los hackers salvarlo nada más que en contadas ocasiones, que es el sistema RSA. El sistema RSA se basa en la función de Euler. ¿Quién le iba a decir a Euler en el siglo XVIII que íbamos a tomar su función de Euler para poder hacer un sistema de encriptación en clave pública? ¿Quién le iba a decir a todos aquellos griegos clásicos que empezaron a decir que el conjunto de los números primos era infinito? Que ahora habría una serie de señores muy tranquilos, sacando números primos de más de 100, más de 500 dígitos. Y están muy tranquilos porque saben que habrá más, que sacan uno y que habrá más, que no se acaba. Y esto es tan simple como hacer la encriptación en clave pública basada en dos números primos, P y Q, se multiplican y se tiene M. Se elige un exponente de encriptación K con la condición de que K y la función de Euler sean coprimos. Y entonces se tiene una terna, P y Q números primos y K un exponente de encriptación que es totalmente elegido voluntariamente. Y se hace público K y M. M es el producto de P y Q. Y entonces se encripta el mensaje M, M es el mensaje, se encripta utilizando K, que es público, y M, que es público. Y envío el mensaje encriptado, que es E, haciendo simplemente congruencias, módulo M. Bueno, si yo quiero mandar un mensaje como este, que digo, estoy en Lugo, y jugando como jugaba Juanito, en donde a cada letra ahora le asigno un número, la E sería el 6, la S el 22, etcétera, etcétera. Si yo elijo como números primos 11 y 17, por ejemplo, si elijo K como exponente de encriptación, publico 187 y 7 en un listín de claves públicas. Y esto lo sabe todo el mundo, que esas son mis claves para que me manden mensajes encriptados con ellos. Es muy simple. El problema es encontrar un número K' tal que K por K' sea congruente con 1 módulo M-1. Ese es el problema, encontrar ese K'. Y para encontrar ese K'
hay que conocer la factorización de m. Si yo no sé la factorización de m, no podré encontrar el phi de m correspondiente. Y si no puedo encontrar el phi de m correspondiente, no podré descodificar. ¿Entendéis? Esto es así. Bueno, todas estas cosas están a vuestra disposición, ¿eh? O sea, todo lo que veáis aquí, cuando queráis, a lo largo de estos días voy a estar aquí y con muchísimo gusto os doy absolutamente todo lo que queráis. Bueno, como resumen, yo hago esto con mi ejemplo y sale K'23. Y para K'23 yo encripto el 6, por ejemplo, ¿no? El 6 sería m elevado a k. El k era 7 y la m que yo quiero encriptar es 6. 6 elevado a 7, aparece este número, módulo, hago el módulo con el 187 y automáticamente el 6 se convierte en 17. Ese 17 yo lo puedo a su vez desencriptar porque conozco que K' es 23 y solamente yo podré desencriptar ese mensaje. ¿Por qué? Pues porque hasta hoy los ordenadores en tiempo real tardarían miles de años en hacer la descomposición de números primos suficientemente grandes. Por eso se toman números primos con 500 dígitos, con 300 dígitos, para que no haya ordenador que en tiempo real me pueda hacer la descomposición. Claro que la tecnología avanza, que es una barbaridad, ¿verdad? Y entonces ya se anuncian ordenadores, esto está en periódicos ya, en donde hay unas moléculas químicas que van a sustituir a los chips de silicio y harán los ordenadores millones de veces más potentes. Probablemente entonces se podrán desencriptar mensajes y tendremos que pensar en otra técnica, veremos a ver de quién. Alguien que en algún momento hizo algo maravillosamente inútil, ¿verdad? Pero que ahora se retoma y es de una gran utilidad. Muy bien. Hay unos temas capitales en la tercera cultura que son los que siguen. El mundo no es estático ni eterno, evoluciona con el tiempo. La complejidad del mundo es algo esencial y no accidental, etcétera, etcétera. Nos preocupa entender de dónde venimos y a dónde vamos. El mundo que nos toca vivir es un mundo que tenemos que entender científicamente y no como pasaba antes de la Ilustración, basado en tabúes, basado en supercherías, sino la ciencia actual tiene que dar explicación de ese mundo. La matemática es muy curiosa, voy a poner un ejemplo muy rápido. Sabéis que existen unos elementos que se llaman contráctiles. Es como si fuese un termómetro de mercurio que crece y disminuye. Es un segmento que yo puedo meter por un capilar y reducirlo a un punto. Un segmento es contráctil. Una circunferencia no es contráctil y en cambio un círculo sí. La circunferencia yo la puedo ir deformando, vamos, la arrugaré, pero el círculo lo voy reduciendo, ¿verdad? Contráctil en sí mismo, ¿verdad? El círculo sí es contráctil. ¿Y una esfera? ¿Es contráctil una esfera? Pues si se le quita el trozo, la superficie restante, sí es contráctil. El volumen esférico es contráctil. Lo siguen en la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿todo esto para qué? Pues todo esto, ahí hay otra cosa muy bonita, que es la fórmula de Poincaré, de Euler-Poincaré, en donde tenemos el número de puntos menos el de líneas, más el de superficies contráctiles, menos el de volúmenes contráctiles, es la característica de Euler-Poincaré. Que aplicado a una circunferencia, la circunferencia se divide en un trozo y un punto, ¿verdad? Lo vamos a hacer así. El segmento sin el punto es contráctil y el punto es contráctil. Sumo punto, resto segmento. Característica de Euler-Poincaré de la circunferencia 0. Una superficie esférica tiene la circunferencia al centro, ¿verdad? Que tiene punto menos línea más dos superficies contráctiles, que son las de arriba. Entonces aparece esa cuestión, la característica de la superficie esférica. Y es independiente de la forma en que se divida en células contráctiles. Por eso todos conocemos a nivel escolar el caras más vértice igual a aristas más 2 para los poliedros, ¿verdad? Porque son inscriptibles en una esfera. Y entonces por eso el poner un tetraedro, ¿verdad?, inscrito en una esfera equivaldría a hacer esa descomposición en células contráctiles. El poner un cubo dentro de una esfera equivaldría a hacer esta descomposición en células contráctiles. Es independiente la característica de Euler-Poincaré de esa división que hagamos en células contráctiles.
Bueno, ¿esto para qué va a servirnos? Pues esto va a servirnos para explicar el mundo en que vivimos. Eso que hablaba antes de la tercera cultura, de entender científicamente qué pasa en la tercera cultura en nuestro mundo. ¿Qué es una hiperesfera? ¿Qué es una hiperesfera? Pues una esfera era una circunferencia con dos superficies contráctiles. La circunferencia tenía características de Euler Poincaré 0, la superficie contráctil es 1. Una hiperesfera, S3, tiene por ecuador una superficie esférica, S2, que tiene por característica, lo vimos antes, 2. Tiene dos volúmenes contráctiles semejantes, de característica menos 1, y entonces su característica de Euler Poincaré es 0. S3 es 0, S2 es 2, y S4, S3 era un espacio tridimensional cerrado sobre sí mismo, y S4 es un espacio hiperesférico evolucionando cíclicamente en el tiempo. Eso ya os suena, espacio-tiempo. Estamos hablando un poco de ese mundo en el que vivimos, cuatridimensional, que explica cosas en donde la cuarta dimensión es el tiempo, ¿verdad? Y aparece que tiene por ecuador una hiperesfera de las de antes, de la S3, y se divide en dos hipervolúmenes, y vuelve a tener una característica 2. S impar, característica 0. S par se generaliza, característica 2. S3 0, S4 2. Muy bien. Se pueden teselar la superficie. Fijaos, cuando hablamos de que es importante hablar de teselaciones, de mosaicos en el plano, fijaos dónde podemos llegar. Se puede teselar una superficie cilíndrica, ¿verdad? Que es como hacer hay una malla con alambre, ¿verdad? Y sería teselarlo con trocitos de superficie curvilínea. Se puede teselar un toro, se puede teselar una botella de Klein. La característica de Euler Poincaré coincide con el número de polos necesarios para teselar una superficie. Entonces, para el toro, la botella de Klein, la característica es 0. Pero para la esfera, el número de polos es 2. Para la S4, el número de polos es 2. Y ese es el modelo cíclico de Friedman para el universo, el S4. Y se puede teselar S4, ¿verdad? Si S3 se tesela con cubos, S4 con hipercubos. Y entonces tendrá dos polos. Esos dos polos son los que explican precisamente el Big Bang y el anti-Big Bang. Las matemáticas sirven para explicar el mundo donde estamos, sirven para dar soluciones a las preguntas que la ciencia se plantea. Los modelos matemáticos son utilizados en todos los niveles. Estamos en la tercera cultura y en la educación matemática tenemos que ir acercándonos a estas visiones multidisciplinares del mundo que nos rodea para enseñar a las personas que se muevan en él, se muevan con comodidad. Hay una característica importante de esta tercera cultura, y empieza la segunda parte de la conferencia, que yo la baso en que esta cita es realmente fuerte. Solo la ciencia es noticiable. En esa tercera cultura, la ciencia es noticia, porque es lo que aporta interés para los ciudadanos. Lo demás ya no es noticiable, lo demás estamos ya hartos de todo ello. Entonces solo la ciencia aporta novedades interesantes, y yo estoy en ello. Y entonces, creyéndome eso, a mí me gustaría en esta tercera cultura poder ver unas noticias en televisión, en donde dijese noticias, bueno, con Rafael Pérez, por ejemplo, me da igual, titulares, arriba las matemáticas, el 2000 Año Internacional de las Matemáticas, matemáticas sin épsilon ni delta, novenas Jaén en Lugo, pueden ser unos buenos titulares, ¿verdad? Vamos a internacional. Vídeo, por favor. En internacional vamos a hacer una conexión en directo con la UNESCO. Bueno, no es en directo, el director general de la UNESCO va a tener unas breves palabras de presentación para las novenas Jaén y para todos ustedes. Fuera. Ya saben que la Unión Matemática Internacional declara el año 2000 como Año Internacional de las Matemáticas y la UNESCO lo asume. Al mismo tiempo,
llevar a cabo diversas actividades que permitan promover las matemáticas a todas las escalas. La 29ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO aprobó una resolución donde se apoyó esta iniciativa. Como se señala en dicha resolución, las matemáticas tienen profundas raíces en muchas culturas y los más notables pensadores de muchos países y regiones han contribuido en forma significativa a su desarrollo durante miles y miles de años. El lenguaje de las matemáticas y los valores que representan son universales. El desarrollo tecnológico, producto de la rápida expansión del conocimiento científico, modifica día a día la sociedad en la que vivimos. La electrónica, las telecomunicaciones, la biotecnología y la informática modulan a un ritmo vertiginoso de un mundo nuevo, en el que los conceptos de capital, trabajo, ahorro, inversión adquieren sentidos diferentes a los habituales. Pero en el mundo de hoy, los desequilibrios y las inquietudes siguen acentuándose. Y no hay paz duradera sin desarrollo endógeno. Y no hay desarrollo sin paz. Ni democracia estable sin paz y desarrollo. Estos son precisamente los ejes de la actividad de la UNESCO y de todo el sistema de las Naciones Unidas. La educación a través de las matemáticas juega un papel muy importante, particularmente en el nivel de la escuela primaria y secundaria, tanto por el entendimiento de los conceptos matemáticos básicos, como, sobre todo, por el desarrollo de la inteligencia racional. Ha sido, por tanto, muy satisfactorio para nosotros colaborar con la comunidad internacional matemática, ayudándoles en la elaboración del Plan del Año Internacional y al mismo tiempo proporcionándoles apoyo para algunas actividades preparatorias. La Unión Internacional de Matemáticas, las sociedades regionales y nacionales matemáticas y la UNESCO patrocinaron el Centro Internacional para la aplicación de las matemáticas en Niza, Francia. El año 2000 es una magnífica oportunidad para dar una mayor visibilidad a las matemáticas y destacar la importancia de su desarrollo y de su aplicación en todo el mundo. Innumerables actividades tienen lugar en relación con las matemáticas en muchos países, incluyendo los países en desarrollo. En este sentido, algunos países están publicando sellos postales rindiendo homenaje a famosos matemáticos. En otros casos, algunas ciudades proyectan desplegar anuncios sobre tópicos relacionados con las matemáticas en estaciones del metro o en autobuses. O se publican libros que incluyen una historia del desarrollo de las matemáticas durante el presente siglo y se organizan conferencias y exposiciones. La UNESCO les ayudará al máximo de sus posibilidades en todas estas actividades y seguiremos haciendo todo lo que podamos con entusiasmo e interés. Al acercarnos al próximo milenio, debemos redoblar nuestro esfuerzo y hacer todo lo posible para mejorar la calidad, la efectividad y la importancia de las matemáticas y la educación de las ciencias en todo el planeta. Las jornadas para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas constituyen una iniciativa de gran relieve y oportunidad. Les envío a todos mi saludo más cordial y felicito a sus organizadores, a la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, a los maestros de la sección de Matemáticas y de Agrupación de Lugo, así como a la Universidad de Santiago de Compostela y a todos los que participan en esta reunión, deseándoles el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Bien, tras nuestras noticias internacionales, pasamos a las noticias nacionales. Tenemos en directo la oportunidad de hablar con una de las diputadas en el Congreso de los Diputados de Madrid que presentaron la iniciativa
proposición Año Mundial de las Matemáticas 2000 en las Cortes Españolas. Me refiero a la diputada por Mallorca, Teresa Riera, compañera de matemáticas de todos nosotros. La tenemos por teléfono en directo desde el Palacio de la Magdalena en Santander. Teresa, vamos a ver, perdón, ahora te he acercado el micro, espero que se oiga. Habla, Teresa, por favor. Sí, digo que estoy aquí, encantada de estar con todos vosotros y buenos días a todos. Gracias, Teresa, por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo fue que a 4, claro, profesores de matemáticas, evidentemente, diputados, se ocurrió hacer una proposición no de ley sobre el Año Internacional de las Matemáticas en el Congreso? Pues mira, en primer lugar porque somos matemáticos o de origen o personas que durante una época de nuestra vida pues nos hemos dedicado a la enseñanza de las matemáticas. Entonces, al declarar la Unión Matemática Internacional en el año 2000 como Año Mundial de las Matemáticas, en relación a los objetivos que se habían fijado para esta celebración, como es pues, el objetivo de impulsar la investigación, de incrementar la cooperación y de mejorar la enseñanza y el conocimiento de las matemáticas y de la divulgación, vimos que se trataba de tres objetivos que llevaban detrás una serie de decisiones políticas que era importantísimo tomar y que debía tomar el gobierno. Entonces fue en este sentido como vimos que desde el Congreso podíamos impulsar todos los actos y todo el contenido de esta celebración del Año Mundial de las Matemáticas. Porque en realidad cuando hablamos de impulsar la investigación, y en realidad este es el primer objetivo, pues estamos hablando de incrementar los presupuestos para investigación, estamos hablando de becas, estamos hablando de programas, estamos hablando también de formación del personal investigador, y todo esto exige una serie de decisiones políticas y un apoyo político por parte de las instituciones. También cuando hablamos de cooperación, estamos hablando de incrementar el nivel matemático de países menos desarrollados, que quiere decir cooperar en el ámbito educativo, quiere decir superar las dificultades que tienen estos países para acceder a la información, para viajar, para ir a congresos, para tener acceso a lo que se está produciendo en el campo de las matemáticas en este caso. Esto también exige una serie de decisiones políticas que hay que tomar y que hay que impulsar. Cuando hablamos por descontado de mejorar la enseñanza y la educación matemática, pues estamos hablando de reconocer este papel fundamental que tienen las matemáticas, como muy bien contabais, para entender el mundo actual, por ejemplo, donde la tecnología tiene un papel fundamental, o para fomentar el razonamiento lógico, el rigor, la abstracción, la actitud crítica, todas estas características importantes para la formación integral de los chicos y las chicas en la edad escolar. Bueno, pues esto quiere decir incidir en planes de estudio, quiere decir invertir en formación del profesorado, quiere decir elaborar planes, programas para mejorar la divulgación, el conocimiento y el reconocimiento social de las matemáticas. Teresa, claro, evidentemente todo esto supone una dotación económica, tiene que estar una partida presupuestaria consignada. ¿Qué hay al respecto? Bueno, todo esto implica pues tomar decisiones y llenar de contenido todas estas decisiones. En este sentido, a lo largo de todo este año lo que vamos a hacer es velar para que realmente el gobierno dé contenido, las instituciones en general, el gobierno en particular, que es nuestra obligación desde el Congreso de los Diputados, pues que dé contenido real a todas, digamos, estas acciones que deben emprender. De momento, cada cosa que sucede, pues nosotros estamos detrás, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho uno de los objetivos, como he dicho, es la cooperación, se ha hecho una convocatoria anual que hay para la cooperación con Latinoamérica y no figuraban las matemáticas como línea prioritaria. Allí estamos para velar para que esto no suceda y menos este año hemos presentado otra proposición de ley pidiendo que se haga este año una convocatoria extraordinaria donde las matemáticas figuren como línea fundamental y al mismo tiempo en el futuro pues la cooperación de matemáticas figure ya de una manera continuada. Muy bien, Teresa. Estamos detrás de todo esto. Muy bien, Teresa. Una última pregunta, esta ya de curiosidad. El proyecto no de ley, la proposición no de ley que presentaron
En el año 98, corrígeme si me equivoco, la presentasteis 4 diputados, Antonio Martínez, María del Carmen Heras, Bernardo Bayona y tú misma, María Teresa Riera. ¿Solo sois 4 diputados de matemáticas en el Parlamento? ¿Y todos en el Grupo Socialista? Pues mira, en aquel momento sí, y además entre estos 4 diputados es muy interesante porque uno es filósofo, un gran conocedor de las matemáticas, pero Bernardo de formación es filósofo, con lo cual incluso digamos de matemáticas estrictamente somos menos. Después hay un par de senadores que también estamos colaborando. Sí, ahora hablaremos con alguno de ellos. Muy bien, porque además, pues aparte de todo esto que te he dicho, pues nos gustaría, bueno, también se aprobó en la propia proposición de ley que las propias Cortes Generales se sumaran a la celebración. Entonces estamos intentando que durante el año 2000 se hagan una serie de actos públicos en sede parlamentaria ligados a esta celebración. Nos gustaría hacer, y estamos en ello, un tipo de conferencias que titularíamos algo así como Matemáticas y Política, que fueran, por ejemplo, pues conferencias sobre modelos matemáticos para la toma de decisiones, todos los procesos matemáticos que hay detrás de un proceso electoral. Nos gustaría, y además quiero citarlo porque tú lo has dicho, por ejemplo, traer una exposición que tuviera algún elemento de transformación social. En este caso nos gustaría hacer concretamente una exposición sobre las aportaciones que han hecho las mujeres, que nunca han sido tanto conocidas como las de los hombres. Y bueno, también nos gustaría pues, hacer un reconocimiento a las aportaciones que determinados matemáticos han hecho en política. El caso más conocido que tenemos es el caso de José Echegaray, que aparte de ser diputado, es ministro de Finanzas, bueno, y premio de literatura, realmente era un personaje importante. Teresa, muchísimas gracias por participar en directo con nosotros. En nombre de todos los aquí asistentes, te doy las gracias y te pedimos que continuéis con vuestro esfuerzo apoyando la educación matemática en este país, que realmente es un esfuerzo que merece la pena y que estamos muchos, aquí más de 1000 personas hoy, sumados para mejorar la práctica docente diaria y que este país progrese desde la educación como debe ser, no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias, Teresa. Contar con ello y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Como en todas las televisiones, pasamos a publicidad. La agencia Matecar, nuestros coches están garantizados contra clientes exigentes. ¿Saben que la agencia Matecar fabrica coches con diseño basado en B-Spline? Bueno, pues sí, son diseños con una matemática muy fuerte que permiten suavizar superficies y el resultado es un coche que anda por la calle y que nadie sabe que está hecho con matemáticas. Bonita esta publicidad para Tercera Cultura, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otra conexión, ahora con el Senado. Espero tener al otro lado del teléfono a la senadora Francisca Pleguezuelos para que nos cuente qué actividades tiene el Senado para el año 2000. ¿Es posible la conexión? Bueno, mientras tanto pasamos a publicidad. Viajes Matetour, fin de semana fractal en Barcelona o circuito cristalográfico andaluz. La prehistoria de la geometría fractal la pueden ver en el Parque Güell. Averigüen cuál es la dimensión fractal y cuál es el algoritmo subyacente. Pero ya no prehistoria, sino historia de fractal, la tienen en la terminal del aeropuerto que se construye para la Olimpiada del 92. Reconocen las formas de Von Koch para esos terminales de aviones, ¿verdad?, a donde acaban yendo todos y desde ahí, a través de los fingers, se depositan a los viajeros y viajeras a lo largo de todo el aeropuerto. Geometría fractal en el aeropuerto de Barcelona. Pero lo último
lo último es el jardín botánico que se hace en el Anillo Olímpico, en donde todo el diseño arquitectónico y urbanístico de ese jardín se hace con geometría fractal. No olviden nunca a todos nuestros telespectadores que es la geometría de la naturaleza y que por lo tanto imita mejor que nadie a la naturaleza. Si lo desean, un viaje más largo de fin de semana puede ser el circuito cristalográfico andaluz. Pueden recorrer Córdoba y en su mezquita observar los 10 grupos cristalográficos que Miguel de la Fuente ya dibujase en su día. Pueden recorrer Sevilla, los Reales Alcázares, y ver los ejemplos interesantísimos que hay de simetría del color. O pueden ir a la Alhambra de Granada, en donde se encontrarán al conocido hueso, ya de todos nosotros, ¿verdad?, el popular hueso nazarí, y los 17 modelos de grupos cristalográficos planos que me cupo el honor de poner de manifiesto hace ya algunos años en la decoración geométrica de sus mosaicos. Nuestros precios son baratos, contarán con los guías Pérez y Cía, y le aseguramos una buena estancia matemáticamente hablando. Para los más exigentes podremos incluso llegar a explicarles no solo la formación de las teselas basadas en cuadrados, sino la parte más dura, que es la clasificación cristalográfica, por ejemplo, de ese mosaico. Viajes Matetour se lo garantiza. Hay algoritmos para todo. Este algoritmo permite clasificar esos mosaicos de una manera muy sencilla. ¿Cuál es la rotación más pequeña que hay en ese mosaico? No hay. ¿Hay alguna reflexión? No hay. ¿Hay alguna reflexión en deslizamiento? No hay. Querido visitante, tiene el grupo más barato que le podemos ofrecer, el P1. Unos generadores muy simples, 2 traslaciones independientes en una región generatriz de forma de paralelogramo. Con ese diseño usted lo repite por todo el plano con el grupo de traslaciones y lo reproduce hasta el infinito. Es muy fácil. Así los 17. Bueno, volvemos con nuestra senadora, que la tenemos al teléfono. ¿Senadora? Sí, hola, buenos días. ¿Se oye? Sí. Bien, muchas gracias, Paqui, por estar al teléfono en el Senado. Eres Siento profesora... que no haya podido ser con imagen, pero bueno. Bueno, la verdad es que sí, hubiese sido preferible tener la imagen, pero al final las cosas de tipo técnico no siempre salen como uno desea. Hemos puesto esfuerzo por vuestra parte y por la nuestra, pero ya se saben los elementos, ¿no? Sí, por los elementos. Bien, Paqui. Eres profesora de matemáticas, también querida amiga mía, y acabamos de hablar con tu colega Teresa Riera. Nos ha contado el planteamiento político que llevó al Grupo Socialista a presentar la proposición de ley que se aprobó, y el contenido político ya lo tenemos. Pero yo sé que en el Senado estáis organizando también actividades para el 2000. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Pues mira, lo primero que planteamos aquí, somos 3 matemáticos y dentro de esta Cámara 3 senadores matemáticos y una cuarta persona que, sin ser matemática, es geóloga, durante años pues, ha dado clases de matemática y por supuesto pues, está con nosotros en esta tarea de hacer actividades. Nos planteamos, la presidenta del Senado, trasladar, hacer alguna actividad institucional en esta Cámara porque tenemos una serie de incunables y fondos especiales, tanto
sea, curiosamente en el 99, antes del 2000, es un tipo de jornada con conferencias en las que de alguna manera hiciésemos el recorrido histórico de todos esos debates del sistema métrico decimal, que además son realmente interesantísimos, y también pues la participación de los docentes básicamente y del alumnado para ver cómo podíamos conectar de alguna manera más real, ¿no? Más el que la institución se acerque a la ciudad, al ciudadano y por supuesto a quienes pues como material interesante podríais utilizarlo para vuestro trabajo y sobre todo para que los chicos y las chicas vean que las matemáticas son mucho más interesantes, que tienen anécdotas divertidas, que existen en el debate parlamentario también una serie de intereses por esta materia, y todo eso nos parecía oportuno estrechando el lazo con lo que son los matemáticos en general que están trabajando desde hace ya casi un año en la preparación del año matemático mundial. Senadora, no olvide para todas esas actividades que existe una Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Sé que vais a contar con ella, pero seguro que tendréis una gran ayuda y junto con el esfuerzo vuestro y sobre todo los recursos que podéis vosotros liberar, pues podemos contribuir entre todos a que el Año Internacional de las Matemáticas sea algo más que un destello en la historia de la educación y que sirva para sentar pilares que realmente arraiguen en nuestra sociedad y permitan un mejor progreso en nuestros ciudadanos y ciudadanas. ¿Quiere añadir alguna cosa más? Bueno, pues yo sí me gustaría comentaros que cuando hicimos esta pequeña formación de matemáticos para ver el material de que disponíamos en la casa, pues es que realmente es muy curioso, ¿no? Porque desde 1848 que se plantea por primera vez el proyecto de ley relativo a arreglo de pesas y medidas, pues hay una cantidad de documentación manuscrita, además magnífica, que yo creo que serviría, complementándolo con el material físico que existe y con las anécdotas, pues por ejemplo, fijaos que me parece que era, no sé en qué año, pero alrededor de 1873 o así, pues se hizo un crédito extraordinario de 39.000 pesetas para que el entonces ministro de Fomento pudiera aportarlo al sistema métrico decimal y a lo que es su puesta en marcha, ¿no? O sea que hay anécdotas que yo creo que a los chicos les podría interesar y desde luego a vosotros veríais lo interesante que fue todo este debate con la participación de una serie de entonces parlamentarios, pero muy implicados en lo que es unificar un sistema que, por ejemplo, todavía los ingleses básicamente lo hicieron hace poco y los americanos todavía no. Estupendo. Aquí te agradecemos enormemente el esfuerzo de estar al otro lado y las pruebas que hemos tenido que hacer previamente, y en nombre de todos los aquí asistentes te damos las gracias por el apoyo a la educación matemática que estáis haciéndonos desde ya y que esperamos que no olvidéis nunca. Hombre, esperamos que tengamos algunos recursos económicos mayores y desde luego la apuesta y la colaboración de todos vosotros que es inestimable en este sentido. Muchísimas gracias, Joaquín. Continuamos con nuestras noticias, ¿verdad? Profesoras y profesores de matemáticas de toda España y fuera de ella se dan cita en Lugo en las novenas Jaén. Es una noticia de gran interés porque seguro que la educación matemática de este país sale beneficiada del esfuerzo que todos estáis realizando en este momento para la mejora de vuestra práctica diaria que necesariamente recae siempre en los alumnos y alumnas que tenemos después en clase. Nuestro talento, no sé qué le pasa, nos vamos de nuevo a publicidad. Aquí hay algo que no va. Bueno, compre nuestras matelatas.
Nuestras matelatas están aseguradas precisamente de un modo ecológico porque se hacen a partir de una forma circular y el desperdicio interno que tiene se vuelve a reciclar. Por lo tanto, no hay desperdicio de material y la lata, una vez usada, vuelve a ser reciclada de nuevo. Pero la forma circular está garantizada precisamente porque hay una fórmula matemática, que es la desigualdad isoperimétrica, en donde se garantiza que entre todas las figuras planas de igual área, el círculo es la que tiene perímetro mínimo. Entonces, si todas han de tener la misma altura, todas las latas a la misma altura, la que da una dimensión mínima del material a utilizar es la base circular y por lo tanto nuestras matelatas están perfectamente garantizadas contra clientes muy exigentes. Esto va lentísimo, no sé qué le pasó. Debieron tocar alguna conexión o algo y no me funciona. Bueno, otra noticia nacional es el premio Giner de los Ríos. El premio Giner de los Ríos es un premio que se da en España y que en esta ocasión ha sido por un trabajo de matemáticas. Tenemos la suerte de tener en directo al profesor Luis Balbuena Castellano. Vídeo, por favor, que nos va a contar en qué consistía el premio. Pero antes vamos a oír a una persona. No, un montón. Ni siquiera me atreví a subir por Luis a recogerlo, porque consideré que él, que era promotor de todo esto, yo soy el promotor de todo esto, pues se lo merecía quizás más. Todo el mundo me acuerdo que cuando yo decía que había cogido taller para crear matemáticas, me decía, pero tú estás loca, vos matemáticas, no te vale ya con lo que tienes. Pues no me arrepiento en nada de haber cogido el taller y lo volvería a hacer, porque a mí me gustan las matemáticas, me gusta pues tratarlas tanto como asignatura como manera de razonar. Profesor Luis Balbuena, ¿en qué consistía el premio? Bueno, pues sí, efectivamente fue el primer premio Giner de los Ríos, que se dio a una experiencia educativa que hicimos en el taller de recrear matemáticas de nuestro instituto, el que lo dijo, como veis, que es un taller que impartimos entre la profesora Dolores de la Cova, que también está por ahí, y yo, y que, bueno, la verdad es que es una manera un poco distinta de abordar las matemáticas porque pretendemos con ello la popularización y ya sabemos lo complicado que eso es y sobre todo cuando la popularización se hace a través de radio, donde la imagen pues no está. Entonces ha sido un esfuerzo importante que hemos hecho todos estos alumnos y tanto Lola de la Cova y yo para elaborar unos guiones y que esos guiones fueran atractivos, ¿no? Puedo decir que el programa se emitía en la cadena COPE Tenerife en una hora de bastante audiencia y que por los datos que ellos manejan y tienen, es un programa de tanto éxito que nos han pedido que lo repitamos. Bueno, no el mismo, sino la experiencia, que lo vamos a hacer a partir de enero, que como es lógico el año que viene está dedicado fundamentalmente a las matemáticas. Porque esta experiencia ganadora, la matemática era parte del programa, es decir, tomaba una parte importante del programa, pero el programa se titula Un sorbito de ciencia, ¿verdad? Y entonces teníamos que introducir cuestiones relacionadas con otras ciencias que la conseguimos a través de un proyecto bonito que desarrollamos en el taller también, que es conseguir, a través de encuestas, que yo les puedo explicar después aquí lo desee, cuáles eran, a juicio de las personas de nuestro entorno educativo, los 50 inventos más importantes de la historia de la humanidad, con lo cual teníamos un material impresionante para tratar interdisciplinarmente toda la ciencia, ¿no? Pues si la radio, la penicilina, etc., ¿verdad? Y bueno, era un programa de media hora y nos esforzamos en hacer una memoria para presentar la Giner de los Ríos, más que nada por hacer la memoria, y cuál es nuestra sorpresa, pues que nos dan nada menos que el primer premio. Enhorabuena. Las matemáticas también sirven para ganar premios, no solo para formar a personas, sino son interesantes por sí mismas e incluso tienen
el valor de ser reconocidas por todas y en este caso ser premiadas. El trabajo de chicos y chicas en un taller de matemáticas creativo, original y desde luego impulsado por unos profesores que creen en su tarea, en su papel social y que además yo felicito porque sé que trabajan espléndidamente bien. Lo he sacado aquí porque son un ejemplo igual que todos vosotros, es decir, todos los que estáis aquí interesados por la estancia de aprendizaje de las matemáticas, intentáis la mejora diaria en talleres, en actividades de todo tipo, ¿verdad? Y entonces ese reconocimiento creo que la sociedad nos lo debe y nos lo va haciendo poco a poco. Gracias, Luis. He de acortar la conferencia por razón de tiempo, entonces no quiero acortarla sin que aparezca esta noticia que para mí es importante, unas matemáticas sin épsilon ni delta. Esto es atractivo, ¿verdad? Miren, hace ya años, y doy entrada a otro factor interesante que en este momento está en juego, y es que sí, hay matemáticas, pero hay didáctica de las matemáticas, que también hay que estar al tanto de lo que por ahí pasa. Entonces se leyó una tesis doctoral hace mucho tiempo en la Universidad de Laval y la dirigió el profesor, yo creo conocido por todos, Claude Golin. Era una tesis doctoral a una compañera marroquí de la Escuela Superior Normal de Rabat. Y eran las concepciones de los alumnos y los profesores a propósito de la noción de continuidad de una función. En esa tesis establecieron las diferentes concepciones de la noción de continuidad simple que clasificaron según primitiva, geométrica, euleriana, de Cauchy, Weierstrass, Berg y topológica. Ah, pero es que todas estas clasificaciones caben en eso. Pues sí, es un concepto que sabéis es muy difícil de enseñar en las matemáticas y es un concepto piedra base para muchísimas matemáticas escolares, ¿verdad? Pues hay personas que se dedican a estudiar esto y dicen que la educación consiste en llevar de una concepción a otra a los alumnos. Si estás en una concepción primitiva es de llevarte a la geométrica mediante la educación, ¿verdad? Mediante la enseñanza y el aprendizaje. Y así sucesivamente. Hay una de esas concepciones que es precisamente la que nosotros utilizamos con mayor frecuencia, que es la de Cauchy, que es la concepción local de continuidad que es de carácter matemático. Ahí está el épsilon y el delta que nos empeñamos continuamente en dar. Bueno, pues en este año se ha leído una tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia y doy las referencias para que quien la quiera consultar pueda hacerlo. La noción de continuidad desde la óptica de los niveles Van Hils. Los niveles Van Hils sabéis que se han utilizado fundamentalmente para la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Bueno, pues ya hay una tesis doctoral hecha en Estados Unidos para su aplicación al álgebra, a la enseñanza del álgebra, y esta hecha ya en España para el aprendizaje de la noción de continuidad. Hay una definición formal de continuidad que todos manejamos y que sobra explicar. La nueva propuesta que aparece en esta tesis se hace de esta manera, sin épsilon ni deltas. Para cualquier par de rectas horizontales equidistantes del punto A de continuidad local, podemos encontrar un trozo de curva controlado. Ni épsilon ni delta. Identifiquen una definición con otra. Épsilon mayor que 0 con un par de rectas horizontales, A con un punto. Existe un delta tal que valor absoluto con un trozo de curva y el valor absoluto de f de x menos f de a menor que épsilon con controlado. Qué bonito, ¿no? Personas interesadas pueden comunicar en esa dirección internet, correo electrónico, Departamento de Matemáticas, Universidad Politécnica de Valencia. Y si quieren con calma después se lo daré. Claro, es que exige además introducción de nuevas tecnologías en la clase, claro. Esto no sirve si no se hace con nuevas tecnologías. Porque con nuevas tecnologías es con lo que yo muy rápidamente
podré ver, a ver si ahora puedo, esto va lentísimo, no sé qué le pasó, puedo ver qué sucede, por ejemplo ahí, cuando yo quiero esto, y entonces tengo una función como la que habéis visto que he señalado, en donde yo he fijado 2 puntos, que creo que se ven claramente, ¿verdad? Y esa función yo la quiero estudiar aquí. Y entonces estudiarla ahí significa que voy a estirar esa función. Pues hablaba de estirar, ¿no? Hablaba de curva controlada, hablaba de cosas, y se vuelve plana. Es como si fuese una goma elástica, perfecta, ideal, pero que con el ordenador la puedo hacer y se vuelve plana. Y entonces, en este caso concreto, la función pues parece que va a ser controlable, ¿verdad? Porque yo elijo las rectas todo lo pequeñas que quiera, y siempre hay un trozo controlado por 2 puntos. Pero si tomamos otra función de otro tipo, por ejemplo, a ver qué pasaría con una de estas, si yo me sitúo ahí y empiezo a estirar, ¿cuál es el problema? Para cualquier par de rectas horizontales que yo ponga, ¿voy a tener el trozo de curva controlado? Está claro, ¿verdad? Una imagen más que 1000 palabras, ¿verdad? Ven sin épsilon ni delta y con nuevas tecnologías cómo podemos hacer algunas cosas. Bien, matemáticas sin épsilon ni delta son posibles. Nuevas tecnologías en la clase. Las calculadoras gráficas son una realidad. Úsenlas para lo que hay que usarlas, obviamente, ¿verdad? Pero en la tesis doctoral no se conforman con dar esa propuesta metodológica, es que dan precisamente los descriptores para que sepamos en qué nivel están nuestros alumnos en esa concepción local de continuidad, según los niveles Van Hayek. Nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 lo olvidan, el de rigor y tal no tiene sentido aquí. Y entonces van diciendo qué hemos de observar para saber qué tiene una persona en su cabeza sobre el concepto de continuidad según Cauchy, y que desde ahí, desde saber qué tiene en su cabeza, le ayudemos a pasar al nivel siguiente. Esa es la educación matemática. No para todo épsilon existe un delta, eso no educa. Eso amarga y hace Juanitos, se nos van a letras. Bueno, voy a adelantar mucha conferencia. Bueno, perdonadme, es que hay algo que yo no podría pasar, porque los temas culturales en la tercera cultura están ahí, ¿no? Y entonces, pues, habrá una exposición de alumnos de arquitectura dirigida por el profesor Pérez Gómez, ¿verdad?, en donde aparecerá en el 4º centenario de Velázquez la obra de Velázquez analizada con las matemáticas. Sobran palabras porque el mundo del arte es más visual, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues podéis ver que en cuadros muy sencillos de Velázquez podemos hacer auténticas maravillas estudiando la estética de proporciones con los que se hicieron, ¿verdad?, e interpretando absolutamente la composición del cuadro. En cuadros famosos como el Cristo o como las Meninas, y aparecen matemáticas hechas a conciencia y con pleno detalle de todo tipo de formas, enmarcando personas, dando el tono de luces, etcétera, etcétera. Esto es posible y lo hacemos desde las matemáticas, ¿no? Bien. Quiero ir al final, no quiero entretenerme más. Tenía un telediario completo con deporte incluido, pero voy a pasar, no me dará tiempo. Alguna noticia de corazón también tenía de Conde Lequio. En algún momento le interesa. Sí, bueno, vamos a ponerla, venga. Lamento a la organización, ¿verdad? Le pido disculpas a la organización, pero
está claro que la audiencia lo reclama. Vamos a ver. El caleidoscopio rosa, esto es publicidad, ¿eh? El caleidoscopio rosa, descubierto el secreto del conde Leque. Hace tiempo, dos seductores se ponen de acuerdo y se hacen una apuesta. Y entonces, don Luis le decía a don Juan: por Dios que sois hombre extraño, ¿cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Y don Juan contestaba: partid los días del año entre las que ahí encontráis. Le había dicho 72 conquistas en un año. Uno para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, dos para sustituirlas y una hora para olvidarlas. Entonces, nuestro equipo de la revista, nuestro equipo matemático, ha sacado su pizarra para ver si hay algún desliz en los cálculos de don Juan. Y resulta que efectivamente 375 días del año, entre 72 conquistas, aparecen 5 días por conquista. Es correcto. Uno para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro, 2, 5, está claro. Pero hay un resto de 5. Me sobran 5 días al año. ¿Qué haría el conde Leque esos 5 días al año? Bueno, había una hora también para olvidarlas. Entonces, una hora por 72 conquistas, aún hacen 3 días más. Pero el secreto es ¿qué hace esos 2 días? ¿Esos 2 días a qué se dedica semejante persona? Bueno, si hacemos las cuentas, 72 entre 52 semanas que tiene un año, 1,3 por semana. Lo del 3 debe ser por el interruptus. Que le pillarían infragante y debería de salir el hombre alguna vez que otra más, ¿no? Pero es poco balance para tanto ruido. Así saltaba muros, se peleaba en combate, arriesgaba su vida para esto, 1,3 por semana. Pobre hombre, ¿no? Que lo que hacía esos 2 días por 24 horas son 48 horas, 52 semanas al año, le quito 4 que es un mes, efectivamente, solemos tener un mes de vacaciones, ¿verdad? Me queda, claro, ya sé, 1 hora por semana, 48 semanas, iba al psiquiatra, porque hay que estar loco para hacer eso para tan poco. Y las otras 4 semanas eran las vacaciones del psiquiatra. Este es el secreto del conde Leque. Voy a ir al final, ya sin más, ya es el final. Voy a saltar a la sección de deportes, lo comprende. Y a mí me gustan las historias con final feliz. Y esto no es publicidad, Las historias con final feliz es que efectivamente estamos emergiendo en la tercera cultura, tenemos conocimientos suficientes para que desde las matemáticas ayudemos a formar a los ciudadanos de este país, que es muy distinto formar ciudadanos que formar futuros matemáticos, lo tenemos muy claro, que es posible hacer matemáticas sin épsilon ni delta, que debemos de intentar explicar cómo funciona el mundo que nos rodea, que debemos resolver algunos problemas útiles a nuestros alumnos y no plantearles decenas de problemas inútiles. Que desde este punto de vista hay siempre alumnos y alumnas que van a disfrutar con las matemáticas. Yeah.